y vamos a continuar con el servicio y será que hay que darle gracias al Señor porque nos ha permitido venir y buscar y alabarle y cantarle y levantar su nombre en alto. Y hoy traigo un sermón que el Señor me tocó, que un tema quisiera. Quisiera que voltearan sus Biblias a Lucas capítulo 18. Lucas 18, versículo 1. La palabra del Señor dice así: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Padre, le pido su correcta interpretación de su palabra, Señor, que me unja con su Santo Espíritu, que me dé palabra para todos, Señor, esta mañana. Se lo pido en el maravilloso y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Aquí vemos empieza el Señor con este versículo y nos da una introducción a lo que viene. Y nuestro Señor nos va a hablar de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Muchas veces, si hacemos esta pregunta a diferentes personas, van a contestar diferentes. Si les preguntamos ¿qué tanto oras? Van a ver respuestas de vez en cuando me siento triste, cuando me siento solo, cuando estoy enfermo, cuando alguien está enfermo, cuando alguien me dice que ore por ellos. Pero cuando todos oramos, es cuando estamos enfrentando un problemón grandísimo, un imposible, o estamos gravemente enfermos y estamos aclamando al Señor. Y es cuando todos oramos, pero aquí nuestro Señor Jesús nos dice que siempre hay que orar, todo el tiempo. Y voy a entrar a esta parábola, a esta hermosa ilustración que nos dio nuestro Señor Jesucristo. Y habla de tres personas esta parábola. Habla de una mujer viuda, de un juez injusto y de un adversario. Voy a leerlo. Dice el versículo 2 al 7, dice: diciendo, había en una ciudad un juez que no temía a Dios ni respetaba al hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo entre sí, aunque no temo a Dios ni tengo respeto al hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molestia, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Oír lo que el Señor dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que aclaman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto haré justicia. Aleluya. Aquí vemos esta ilustración de estas tres personas, a una viuda pobre. Me imagino que está pobre, no dice nada, pero normalmente cuando hay gente que tiene dinero agarra abogados, agarra a las mejores attorneys, licenciados. Me ha tocado ver gente con mucho dinero que cuando va a corte llega con un grupo de abogados y todo. Y esta viuda venía sola, estaba en necesidad y traía una queja con una persona que era un adversario que le estaba causando problemas. Pero vemos a este juez que la Biblia dice que es un juez injusto, que es un juez que está motivado, que no tiene respeto de Dios, no tiene respeto a la vida, no tiene respeto al hombre. Y vemos esa misma actitud que hay ahorita en el mundo, todo alrededor de nosotros. Vemos a jueces que no temen a Dios,
ni tienen respeto al hombre, a la vida, que se dejan llevar por la iniquidad, se dejan llevar por el pecado, se dejan llevar por el orgullo, por la autoridad, el poder que le ha dado. Este país últimamente han estado haciendo muchas leyes que van en contra de la palabra de Dios, y vemos cómo esa injusticia, lo que la palabra de Dios dice injusticia, ellos lo ven normal. Lo piensan que es como no tienen respeto al hombre, como este juez. Y lo vemos en unos estados, creo que en Nueva York y Virginia, creo que pasaron una ley que permiten que a los bebés, que a las mujeres que están embarazadas, que aborten hasta el nacimiento del niño. Podemos ver que eso es un asesinato, que están permitiendo que aborten a un niño ya de 9 meses, que puedan decir, ok, hay que deshacernos de él. Son personas que han hecho leyes como este juez, que no tienen respeto al hombre, no tienen temor de Dios y no tienen respeto a la vida. Y lo mismo que pasó hace muchos años, pasó esto en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículos 16 y 17. El rey Salomón habla sobre las injusticias de la vida. Eclesiastés capítulo 3, versículos 16 y 17, el rey Salomón escribe aquí algo que había visto debajo del sol. Debajo del sol era una frase que le gustaba usar al rey Salomón, que era viendo las cosas de una perspectiva mundana, una perspectiva que estaba apartada de Dios. Mire lo que escribe aquí: vi más debajo del sol, en lugar de juicio, allí impiedad, y en lugar de justicia hay iniquidad. Y dije yo en mi corazón, al justo y al limpio juzgará Dios, porque ahí hay un tiempo para todo lo que se requiere y para todo lo que se hace. El rey Salomón miró lo que nosotros estamos viendo mucho ahorita en estos días, que en vez de justicia, en vez de verdad, en vez de algo que agrada a Dios, vemos iniquidad, vemos pecado y vemos maldad. Esto pasó hace más de 2000 años cuando lo escribió el rey Salomón, y sigue viendo y sigue continuando, y desafortunadamente va a continuar haciendo así mientras estemos viviendo aquí en este mundo, en esta tierra. El hombre siempre está inclinado hacia la maldad. Nosotros pues quisiéramos que todo estaría bien y tuviéramos un orden y todo, pero mirándolo en la Biblia van a levantarse, va a haber el bien, van a haber leyes establecidas otra vez que se haga el bien, pero después va a volver otra vez la iniquidad. Va a ser un ciclo que va a seguir dando vueltas y vueltas y vueltas. Aunque a nosotros no nos guste, estamos en un mundo que está inclinado hacia la maldad. Y vamos a continuar viendo esta opresión, que en vez de justicia va a haber iniquidad. Y por eso ahorita hemos estado viendo en este país las últimas semanas todas las protestas que se han hecho en contra que las injusticias, personas de autoridad que han abusado del poder que les han dado y no les pasa nada. Gente que hace lo que quiere y no les pasa nada. Gente que hace leyes y no les pasa nada. Gente que están indoctrinando a nuestros niños, haciéndolos creer lo que ellos quieran y no les pasa nada. Y estas son injusticias que continúan siendo. Y es muy importante que nosotros no nos desanimemos por estas injusticias que vemos. Porque muchas veces si nos agarramos nos podemos desanimar, nos entristecemos, nos enojamos y en realidad han continuado, han existido y van a seguir continuando. Nosotros tenemos que hacer lo que dice la palabra de Dios: la necesidad de orar siempre y no desmayar. No solamente nomás cuando necesitamos algo, porque cuando necesitamos algo, hablando por mí mismo, soy el primero que estamos allí de rodillas suplicando al Señor que nos ayude, que nos respueste, y muchas de las veces es para nosotros, para nuestro propio bien, para nuestro propio beneficio, para nuestros trabajos, pero muchas de las veces hacemos esto nomás cuando necesitamos algo del Señor. No dice el Señor que nomás cuando necesites algo, sino dice nuestro Señor que la necesidad de orar siempre y no desmayar. Aquí vemos esta ilustración de esta viuda.
esta viuda sí tenía un adversario. Muchos de nosotros tenemos adversarios en nuestros trabajos, especialmente si trabajamos en una compañía grande donde hay muchos empleados. Siempre hay adversarios, hay personas que nosotros no creemos y son adversarios nuestros, y sin darnos cuenta van y nos ponen el mal con nuestros patrones. Nos echan tierra cuando no estamos para sentirse ellos superiores, para hacernos mirar mal. Y son adversarios que tenemos, y muchas de las veces no sabemos quiénes son estos adversarios. Después, con el tiempo, lo podemos ver, el Señor nos revela quiénes son, pero mayor de las veces no sabemos quiénes son, y son personas que nos están poniendo en mal, hablando mal de nosotros, hablando mal de nuestro trabajo. Esos son adversarios que tenemos. Personas que dicen, como dicen en inglés, que nos avientan debajo del bus. Y muchas veces hacemos un error o cometemos un error y nos avientan debajo del bus. Es un término que usan aquí, de throw us under the bus. Pero nosotros tenemos que, esa razón es de que necesitamos de orar siempre, y cuando suceden estas cosas no desmayar. Porque nosotros, como dijo el rey Salomón, que a todos vamos a dar cuenta por lo que hacemos. Todos vamos a parar ante el juez. Y el juez es Dios, y todos vamos a dar cuenta por lo que hemos hecho. Los adversarios que tenemos, esta viuda tenía un adversario, y este adversario era un adversario poderoso, y esta viuda no fue como muchas personas que traen una petición a Dios y el Señor no la contesta, y desmayan, y ya después ya como que se desaniman, y ya después ya no quieren pedirle al Señor, y muchas veces hasta le pasa a uno mismo. Venimos, traemos una petición al Señor y como que no nos contesta luego, y nos desanimamos. Desanimamos, fallecemos, nuestra fe desvanece y pensamos que el Señor no nos va a contestar. Por eso Cristo Jesús nos da esta ilustración de esta viuda que no se dio por vencida. La Nueva Versión Internacional dice que de continuo venía con el juez, diciéndole, persistiéndole, que le hiciera justicia contra su adversario. Y ese es un ejemplo, algo que nosotros tenemos que seguir viniendo hacia nuestro juez, hacia nuestro Dios, trayéndole esa petición, esa súplica que tenemos, para que el Señor nos conteste. Y no debemos de desmayar, porque es muy fácil desmayar cuando el Señor no nos contesta pronto. Muchas veces pensamos, ok, con una ya le traje esa petición al Señor, ya se la voy a dejar allí. Imagínense si esa viuda hubiera hecho esto, que nomás hubiera venido una vez con el juez, no le habría hecho justicia a este juez injusto. La persistencia de venir al juez, a nuestro juez que es Dios, es muy importante. Porque miren lo que dice el versículo 7. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él noche y día? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Aquí vemos la clave, que el Señor quiere que aclámenos a Él día y noche y no desmayemos. Aunque parece que el Señor no nos está escuchando, aunque estamos teniendo problemas financieros en nuestros trabajos, como que vemos que hay favoritismo y hay cosas que no nos tratan como debemos, o sentimos que hay algo que se está poniendo entre nosotros, a lo mejor es un adversario que tenemos y no podemos ver, y es muy importante de no desmayar y de continuar empezar a orar, porque cuando oramos grandes cosas pasan. Tenemos un Dios justo que nos escucha. Tenemos un Dios justo que no tardará en hacer justicia para nosotros. No sé qué estás pasando, si estás pasando una tribulación en tu trabajo o estás pasando un problema y sientes que el Señor no te escucha, sientes que hay algo allí que
que está impidiendo que llegue la bendición a ti, que llegue esa bendición que tanto esperan, es cuando más tenemos que doblar la rodilla y más tenemos que buscar de Dios. A lo mejor hay un adversario que no podemos ver que se está interponiendo en la bendición de Dios llegue a nosotros. Muchas de las veces no vemos estos adversarios. Y voy a dar un ejemplo en Daniel capítulo 10. Habla del profeta Daniel que ayunó 21 días. Dice 3 semanas. Y el versículo 3 dice que no comió manjar delicado, ni entró en su boca carne, ni vino, ni se untó su ungüento, hasta que se cumplieran las 3 semanas. Entonces vemos a este profeta que decidió humillarse, dice el versículo 12, que decidió humillarse ante su Dios a buscar una respuesta. Y muchas de las veces nosotros estamos enfrentando tan grande oposición que simplemente con la oración no es suficiente. Tenemos que ir un paso más grande, más allá, y humillarnos ante nuestro Dios y ayunar. Así como lo hizo este profeta Daniel. Él no comió carne, o sea, fue un ayuno con vegetales, un vegan fasting, como dicen hoy en día. Un vegan, se hizo vegan por 3 semanas, no comió carne ni vino, y se puso a humillarse a buscar al Señor. Nuestro Señor Jesucristo dijo que vendrían tiempos en que nosotros íbamos a tener que ayunar. A lo mejor necesitamos ese trabajo, a lo mejor necesitamos ese aumento, a lo mejor necesitamos esa bendición que nos llegue, que se está deteniendo, que no ha llegado. Y puede ser como aquí Daniel, aquí en el versículo 5 habla que cuando vino el mensajero, muchos dicen que era la preencarnación de Cristo Jesús. Pero si usted lee del versículo 5 del capítulo 10 en adelante, usted se puede dar cuenta que era alguien poderoso que vino. Voy a leerlo, voy al versículo 10, Daniel 10, capítulo 5. Y alcé mis ojos y miré que aquello es un varón vestido de lino y ceñidos sus lomos de oro, ufaz, y su cuerpo era como un berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos como sus pies, como el color de bronce bruñido, y su sonido de sus palabras como estruendo de una multitud. Y yo, Daniel, vi aquella visión, y lo vieron, y no la vieron los hombres que estaban conmigo. Y se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Y quedé yo solo y vi esa gran visión, y no quedó fuerza en mí. Ante mi fuerza cambió desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. Vio esta imagen, esta presencia. Muchos dicen que fue una preencarnación de Cristo Jesús. Usted puede contestarlo con leer esta descripción de quién es. Pregúntele al Señor quién se le apareció a Daniel en esta visión. Cayó como muerto. Dice que era uno que parecía como el Hijo del Hombre. Imagínese en esta visión que tuvo. Esta persona venía a hablar con Daniel y se opuso el rey de Persia y estuvo batallando por él 21 días. Hubo oposición. A lo mejor estamos enfrentando algo grande, algún adversario que se está oponiendo a la bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros, para nuestra familia. Esa bendición, tenemos esa opresión que no miramos, y es necesario humillarnos ante nuestro Dios y buscarle. A lo mejor es un trabajo, a lo mejor es un aumento, a lo mejor es una enfermedad, a lo mejor es algo que sentimos que se está oponiendo contra nosotros, y es cuando tenemos que doblar la rodilla y buscar de Dios, buscar de su presencia, humillarnos ante nuestro Dios para que no tarde en respondernos. Como dijo nuestro Señor Jesucristo, aclamar al Señor de noche y día y no desmayar.
El no desmayar es esencial. Porque imagínense si Daniel hubiera desmayado, se hubiera desanimado. No voy a aguantar. No, comer vegetales es muy duro. No, ya siento que no tengo fuerzas. Ya siento que estas frutas no me están dando aliento. Hoy olí la carne que están cocinando allá y no, hombre, y no me la acabo. Y imagínense si hubiera hecho eso. No hubiera tenido esta visión. Y muchas de las veces nosotros no tenemos las bendiciones que nos esperan porque desmayamos, perdemos la fe. Venimos y traemos una petición al Señor y en vez de recibir esa petición, en vez de estarla esperando, perdemos la bendición por falta de fe, por la incredulidad. Nuestro Señor Cristo Jesús, cuando llegó a su pueblo, a su tierra, no hizo milagros allí por su incredulidad. Igual a nosotros, aunque seamos creyentes y todo, pero si no creemos que tenemos un Dios justo, un Dios que nos contesta, un Dios que nos va a ayudar, a defendernos, pues no pensemos que vamos a recibir nada del Señor, porque sin fe es imposible agradar al Señor. Aquí dice el Señor que somos escogidos. Imagínense que el Señor dice de ti y de mí que somos escogidos suyos y que no tardará en respondernos. Nuestro Dios es un Dios justo, un Dios puro, un Dios verdadero y un Dios que es nuestro defensor. Si este juez injusto le hizo justicia a la viuda que no tenía respeto al hombre y no tenía temor de Dios, ahora imagínense nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, no nos va a dejar solos y nos va a hacer justicia, nos va a dar lo que necesitemos. Por eso es muy importante de no desmayar, de seguir siempre, permanecer de pie y seguir hacia adelante creyendo en las promesas de Dios. La palabra de Dios está llena de bendición tras bendición para los hijos de Dios. Bendición tras bendición. Y tenemos que agarrar esas bendiciones y persistir en la palabra de Dios. Señor, tu palabra dice que así es, que tengo esta promesa y voy a clamar. ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo? Que el que toque se le abrirá y el que busca halla. Que aunque si viene un hombre a pedir y toca la puerta y viene y toca y está dormido en su casa y le dice, vete, estoy en cama con mis hijos, y el que está tocando pidiendo el pan sigue insistiendo, que dice nuestro Señor Jesucristo, que aunque esté ya en cama se va a levantar y le va a dar la pieza del pan. Aunque sientamos que el Señor no nos está contestando, hay que seguir tocando, hay que seguir viniendo confiadamente al trono de gracia para ayudar, para recibir ese socorro que necesitamos. Y muchas de las veces necesitamos ese socorro continuamente. Necesitamos la misericordia de Dios, necesitamos la ayuda de Dios, especialmente en estos tiempos que miramos que están tan difíciles. En estos tiempos que están tan inciertos. Que muchas de las veces hasta el temor nos da por ir a la tienda. Nos falta algo en la casa y ay no, mejor no voy a la tienda. Y ay, mejor mañana, y así nos la llevamos hasta que ya de tiro no tenemos nada, salimos a la tienda. Y salimos a la tienda y vienen enmascarados y todo, y llegamos y nos quitamos nuestra ropa y no queremos ni entrar a la casa con nuestros zapatos porque ay, estamos todos asustados, que prendemos las noticias y vemos puros casos de coronavirus y nos tienen todos atormentados. Es muy importante que en estos tiempos más nos agárrenos del Señor, más vénganos a nuestro juez, que es Dios, que es poderoso y que va a cuidar de nosotros y nos va a proteger. Y en estos tiempos de orar siempre, quisiera que fuéramos a Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 2. Aquí Pablo nos habla de orar todo el tiempo. El orar
está repetido en la Biblia una y otra vez, porque es muy importante que siempre oremos, que mantengamos esa comunicación constante con nuestro Señor. Así como cuando vinimos y platicamos con nuestras esposas, con nuestras familias y hacemos, así tenemos que venir y presentar nuestras peticiones al Señor. Mire lo que dice el capítulo 2, versículo 1 de 1 Timoteo. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1 dice: exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones y peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, por todos los que están encima, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Aquí el apóstol Pablo nos está exhortando a ti y a mí que háganos oraciones, peticiones, rogativas por todos los hombres, por todos, incluso por esas personas, por nuestros adversarios que están en el trabajo, por personas que muchas de las veces miramos y sabemos que hablan mal de nosotros, que no nos tratan bien, sentimos que hay algo allí, que no les caemos bien, y muchas de las veces dejamos que pase por esas personas que abusan de nosotros. Cristo Jesús dijo que oremos por nuestros enemigos, que oremos y que oremos por esas personas que nos usan y nos ultrajan, que agarran ventaja de nosotros, y tenemos que presentar rogativas y oraciones por esas personas. Que el Señor les toque el corazón, que el Señor mueva esas circunstancias que muchas de las veces que vemos que no cambian y hasta nos hacen enojar. Ahí estamos todos enojados, frustrados, cuando tenemos que orar, presentar nuestras oraciones. Y dice el versículo por reyes y por todos los que están en autoridad, por todos los que están escribiendo leyes, por todos los que están gobernantes, todos tenemos que orar por esas personas que están en autoridad. Tenemos que orar por esas personas que están pasando leyes, que el Señor ponga personas que van de acuerdo a la voluntad de Dios, que tengan temor de Dios, que se dejen llevar por la palabra de Dios, que haya personas, así como hay personas injustas, que el Señor levante personas que tienen temor de Dios, que tienen reverencia a Dios. Y es muy importante que háganos eso y oremos por esas personas. Y a la misma vez, si tenemos la oportunidad en este país, tenemos la oportunidad de salir y votar por esas personas. Que el Señor ponga personas que son de su agrado. El Salmo 75, versículo 7. Salmo 74 dice, versículo 7, dice así: mas Dios es el juez, a este humilla y a aquel enaltece. Tenemos que recordar que nuestro Dios es un juez, y a este humilla y a aquel enaltece. El Señor va a quitar a las personas que no están sirviendo de acuerdo al propósito que Él tiene, los va a bajar, los va a humillar y va a enaltecer al que el Señor quiere que esté de pie. A uno pone y a otro quita, y quita a uno y pone a otro. Eso es nuestro Dios. Tenemos que orar para que el Señor ponga a personas que son de su agrado. Como dijo Pablo, para que vívanos honestamente con piedad. Si no oramos por esas personas, pues van a seguir haciendo leyes, van a seguir viendo iniquidad, van a seguir pervertiendo la justicia, van a seguir saliéndose con la suya y no va a pasar nada. Por eso es muy importante que oremos por reyes, por gobernantes, que el Señor los siga poniendo personas que son de su agrado. Y eso nos va a beneficiar a todos,
para que vivamos quieta y reposadamente en piedad y honestidad. Todos quieren vivir bien, quieren vivir una vida en paz. Todos queremos que estemos disfrutando las bendiciones de Dios. Pero ¿qué tanto estamos orando por estos gobernantes? Muchas veces nos quejamos con los taxis, que nos quitan bien muchos taxis y que estamos pagando demasiado taxis. Y estamos pagando, especialmente si sacamos dinero en nuestro 401k, como que te agarran y no, hombre, ¿para qué te digo? Los que tienen 401k. Es un dineral que te están pagando, hasta sientes que te hacen un robo. So, hay que orar para que el Señor ponga personas, gobernantes, líderes en este país, para que podamos vivir reposadamente, es con reposo, sin tanto estrés, sin tanta iniquidad, que podamos vivir tranquilos, con piedad y en honestidad. En este país estamos bien bendecidos, aunque muchas de las veces no estamos de acuerdo con las leyes que hay, con el abuso de autoridad, pero a la misma vez este país está bien bendecido. Es un país donde fluye leche y miel. Cuando empezó todo esto del coronavirus, hasta dinero nos dio el gobierno. Todos estábamos bien contentos porque el Señor nos bendició, y gracias a Dios que nos bendició de gran manera, que hasta muchos recibieron ese cheque de estímulo derechito a tu cuenta de banco. No tuviste ni que ir a hacer línea, te llegó allí. Si hiciste tus taxis, hasta allí te llegó, y muchos hasta estábamos anticipados esperando, chequeando cuándo va a llegar, y ya llegó ese cheque, ya llegó, y fue una bendición de este país. Cómo Dios bendice este país, y gracias a Dios que ha bendecido grandemente este país. Hay que continuar orando para que el Señor siga bendiciendo este país, porque todos aprovechamos esas bendiciones que el Señor nos ha dado. Por eso es muy importante que continuemos orando por los gobernantes. Por último, Lucas 18 versículo 8 dice que pronto nos hará justicia. Hay que no desmayar, aunque parece que la bendición no viene, aunque parezca que se está deteniendo, aunque parezca que el adversario está avanzando contra nosotros, porque todos tenemos un adversario que no podemos ver, y la Biblia dice que ese adversario es el diablo. Dice primera de Pedro capítulo 5 versículo 8, que ser sobrios y velar, porque nuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a ver a quién devorar. Este adversario es el diablo, y anda tratando de parar la bendición, destruirnos a nosotros y destruir las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Como Daniel, que se levantó ese adversario para que no llegara el mensaje a él, y estuvo por 22 días peleando. Y en el libro de Daniel dice que después de que llegó Miguel a ayudar, y después fue y dice más adelante en el capítulo 10 que dijo que iba a terminar con el rey de Persia. O sea, el que está con nosotros es más poderoso que nuestro adversario. Es más poderoso el que está dentro de nosotros que el que está en el mundo. Y el que está en nosotros es el Espíritu Santo. El que nos da fuerza, el que está más poderoso, es Dios que está en nosotros. Y por eso no debemos de desmayar. Muchas de las veces el Señor se tarda en contestar nuestra petición, pero tenemos que seguir siendo persistentes como esta viuda y no desmayar aunque parezca que no venga. El versículo 8 dice: os digo que pronto hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Aquí está hablando del futuro. Cristo va a venir por su iglesia. Y hace la pregunta que hallará fe el Hijo del Hombre cuando venga, hallará fe en la tierra. Entonces es muy importante, porque podemos desmayar y perder nuestra fe. Por eso es muy importante que en las cosas chiquitas que vemos, en los problemas, en las dificultades, no perdan nuestra fe, porque en las cosas chiquitas se manifiesta Dios y nos ayuda a confiar y a depender más del Señor. Cuando vemos al Señor que ha trabajado una y otra vez, es para que no
desmaye nuestra fe para estar preparados para cuando venga el Hijo del Hombre, nos halle bien fundados con nuestros pies fundados en la roca que es Cristo Jesús, porque el Señor viene. Amén. Ya empiezan los principios de los dolores del parto, ya vienen, ya se están viendo. Ya vemos que ya hay peste, ya hay comentarios de rumores de guerras, ya vemos terremotos que han pasado, que se va a levantar país, nación contra nación, ya vemos que está pasando todo eso. Ya están viendo muchos terremotos, se están viendo más continuamente y estamos viendo pestes y faltan hambres, faltan todo, faltan que se levante la persecución, pero ya empezaron los finales. Podemos ver que la Biblia habla de estos tiempos y es cuando más debemos estar agarrados del Señor para que si viene de repente no nos agarre debilitados, sin fe y sin esperanza. Muchos lo ven, oh, el Señor se ha tardado, no va a venir, pero el Señor ya viene. Y viene. Amén. A lo mejor no estamos aquí cuando venga por su iglesia, pero nos puede hablar mañana, nos puede hablar a la noche. No sabemos cuándo nos va a hablar el Señor. Nadie tiene el mañana asegurado. Puede ser mañana, pasado un año. Todos quieren estar aquí muchos años, e incluso yo. Todos queremos tener una larga vida, pero el Señor es el que tiene la última palabra cuando se va a terminar este tiempo aquí. Y mientras estemos aquí, tenemos que persistir en oración, aclamando al Señor de noche y de día, que ponga un muro de protección alrededor de nosotros y de nuestra familia. Y es todo lo que tengo por hoy, hermanos. Espero que haya sido de edificación. Amén, amén. Espero que guarde la fe y no desmaye, aunque parezca que el Señor no está contestando esa oración. No pierda su fe, el Señor no va a tardar. El Señor nos va a hacer justicia y va a tardar. Y vamos a pasar a unas alabanzas.